Entonces, vamos a trabajar hoy en esta media hora, 40 minutos si es necesario, un buen repaso de potencias. Vamos a tomar entonces nuestro apunte de número y de proporcionalidad, lo vamos a compartir y vamos solamente a hablar de potencias. A modo de introducción, las potencias, la dificultad es que son muchas propiedades, porque la definición de la misma no es en sí difícil, ¿ya? Lo que importa es saber las propiedades, también resolver problemas de potencias, creo que también tiene una dificultad, crecimiento exponencial, decrecimiento exponencial, y claramente este tipo de cosas también le sirve para después ver funciones exponenciales o que tengan que ver con potencia, y que claramente también tiene que ver con raíces, y que claramente tiene que ver con logaritmos. Entonces estamos empezando ya a buscar conexiones entre los capítulos que, si se van afirmando desde ahora, pueden fortalecer los capítulos que vienen a continuación. Entonces, tenemos ahí está la guía, ¿cierto? Que vamos a trabajar en un ratito. Yo creo que voy a buscar otra también. Qué raro que se dejó de compartir, pero aquí está. Entonces, vamos a trabajar, además, que ahora justo no sale lo que estoy buscando. Qué lata eso. Qué lata que no sale el... ¿Por qué tiene ese error eso de compartir en pantalla que justo no está la guía que estoy buscando? No sé por qué, bueno. Voy a de nuevo buscarlo. Me pasa siempre, que no encuentro justo la guía que... Ya, aquí está. Entonces, ahí está, la ven, ¿cierto? Entonces ya vamos llenando este eje, y hoy nos vamos a meter derechamente, más que con números, ¿cierto? Nos vamos a meter con potencia, y después ya vamos a meternos con irracionales, racionales, proporcionalidad. Entonces, tenemos trabajo de potencia ahora. Vamos a ver si podemos adelantar algunas cosas. Pero ustedes saben que la potencia es una multiplicación repetida, ¿cierto? Y la potencia en sí se define cuando todo es positivo, ¿ya? La potencia tiene un contexto mucho más claro cuando todo es positivo. La base es positiva y el exponente es positivo. Independientemente del número que sea la base, y entendiendo que el exponente es un número positivo natural, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, etcétera. La definición fundamental es que si la base es un número positivo, ¿cierto? Un entero positivo, y está elevado a un número positivo entero de veces, va a significar que ese número de base se va a repetir tantas veces como indique ese número exponente, y se van a ir multiplicando entre sí. Cuando todo es positivo, cuando la base es positiva, las potencias siempre van a ser positivas. Lo único que define el signo de la potencia, si es positivo o negativo, es el valor de la base. El exponente negativo no define nada del signo del resultado. Eso también son cosas que uno tiene que tener claro. Bueno, hay propiedades básicas, lo vimos en séptimo, en octavo. Vimos que potencia de base 0, potencia de exponente 1, pero dentro de las más importantes es la potencia de exponente 0, que siempre va a dar 1, independientemente de la base, que 0 elevado a 0 no está definido en matemática, y ahí se agrega la propiedad de base 1, que en realidad es como bien obvia, ¿ya? Entonces, ¿recuerdan lo que les decía recién? Si la base es negativa, tenemos claro que no hay problema con el valor de la potencia. El resultado siempre va a ser, si la base es positiva, siempre va a ser positivo. Pero si la base es negativa, hay que tener cuidado con el exponente. Si el exponente es un valor par, el resultado es positivo, y si es impar, el resultado es negativo. Y se puede comprobar de muchas formas, incluso sin saberse esa propiedad. De manera simple, yo les decía que si yo tengo una potencia de base negativa y exponente par, y lo voy a colocar aquí, si uno tiene una potencia de base negativa y exponente par, como uno ya sabe que este resultado es positivo, uno sabe que es la misma potencia, pero con la base positiva. Entonces uno puede desprenderse del menos y ya sabe que este resultado es el mismo que ese. Entonces, cuando la base es negativa y el exponente par, yo puedo desprenderme del negativo en la base. Y si la base es negativa y el exponente impar, yo ya sé que este resultado es negativo. Entonces yo puedo sacar el menos afuera y resolver 4 elevado a 5,
¿cierto? Como si fuera positivo. Y después le agrego el signo menos. Bueno, es un número bien feo en todo caso. Creo que es 1024. Pero igual lo vamos a comprobar. Sí, 1024. Pero negativo. Entonces, lo importante es que sepan eso. ¿Qué más? El tema del paréntesis importante también, esa es la observación típica. Esta observación solamente sirve cuando el exponente es par, que no es lo mismo que la base sea negativa a que la base sea positiva. O sea que el paréntesis indica algo bien distinto. En este caso, el paréntesis en la base indica que la base es menos 3 de la potencia. Acá, que no haya paréntesis, en realidad esto es un símbolo de menos, de negativo, incluso podría ser una resta con más números, pero ese no es la potencia es eso. Si la base fuera negativa, estaría con paréntesis. Entonces esto, en la base es 3. Que el menos esté aparte, claro, al resolver eso va a dar negativo, porque el menos está aparte. Entonces esto va a dar menos 9, y esto va a dar 9. Entonces, cuidado. Eso solamente ocurre cuando el exponente es par. Cuando el exponente es impar, no ocurre este problema porque los dos van a ser negativos. Entonces, no van a generar resultados distintos. ¿Ya? Solamente cuando el exponente es par, ocurre esta diferencia en el paréntesis. Importa el paréntesis. ¿Ya? Tener claro esa observación que a veces puede generar algún tipo de problema y son como las típicas consultas o típicos trucos que se pueden ocupar a veces en este tipo de preguntas. Cosas que siempre tienen que tener presente. Entonces, volvemos un poquito a lo que teníamos, que propiedades. Eso es importante también. Las propiedades de las potencias solamente suceden cuando, y esto lo quiero que lo tengan siempre claro, las propiedades de potencia solamente ocurren en multiplicaciones y divisiones. No hay propiedades de suma ni resta. Si yo tengo dos potencias que están sumadas o restadas, tengan igual base, igual exponente, lo que sea, no hay nada que decir ahí. Tengo solamente que resolver las potencias y sumar o restar. Las propiedades son de multiplicación y división. Está la de igual base, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Producto de igual base, se conserva la base, se suman los exponentes. Se conserva el 3, se suma el 5 con el menos 2 y da 3 elevado a 3 y eso se resuelve. Con la división, ¿cierto? La división implica que se conserva la base, se restan los exponentes. Y ahí se puede resolver. ¿Cierto? Ahí se conserva el 5, se resta el 6 y el 4 y queda 2. Y se resuelve. Si tienen igual exponente, ¿cierto? Se conserva la base, se conserva el exponente, mejor dicho, y se multiplican las bases. Se conserva el exponente 4, se multiplica el 6 con el 3, 18. Y si es división, se conserva también el exponente y se dividen las bases. Se conserva el 3, se dividen las bases. Y si después se tiene que resolver, estamos ok. Estas cuatro propiedades tienen la característica que si uno no se las sabe de memoria, uno por lo menos tiene la pista que lo que se repite es lo que se conserva. O sea, si se repite la base, se va a conservar la base. Si se repite el exponente, se conserva el exponente. ¿Qué más? Si es igual base o igual exponente, ya esto es bien, en realidad, ir a hilar fino, quizás ser un poquito más detallado, pero recuerden que si llegara a aparecerles igual base e igual exponente, no pueden aplicar las dos propiedades al mismo tiempo. Es una de las otras, porque si ustedes aplican las dos al mismo tiempo, las estarían de alguna forma u otra bloqueando, o las estarían, por decirlo de alguna manera, anulando. Porque como se tiene que mantener una de las dos, si yo ocupo las dos al mismo tiempo, no se va a mantener ninguna. Yo puedo usar la de igual base y decir que esto es 6 elevado a 10,
O puedo usar la de igual exponente y decir que esto es 36 elevado a 5. Son dos resultados que quizás son distintos, pero en realidad si uno toma una calculadora y hace el cálculo, es lo mismo. Solamente que está escrito de otra forma. ¿No? ¿Qué más puedo decirles? Bueno, con la división, si yo hiciera la división, esto sí o sí tiene que dar 1. Porque todo número dividido por sí mismo tiene que dar 1. Como, da lo mismo la forma del número. Es un número dividido por sí mismo. Tiene que dar 1. Si les gusta hacerlo con propiedades, esto sería 6, mantengo el 6, resto 5 con 5, 6 elevado a 0, que da 1. Y si le hago un igual exponente, se conserva el 5, se divide el 6 por el 6, da 1 elevado a 5, que obviamente tiene que dar 1. Entonces, por si acaso, la propiedad de igual base, igual exponente, hay que tenerla presente si es que llegara a aparecer. ¿Qué otras cosas yo considero importantes en una prueba como la PTU? Que uno tiene que llegar a dominar las potencias de tal modo que ustedes tengan un conocimiento de que todo número se puede escribir como potencia. Y por lo menos manejar las potencias con las bases más sencillas, base 2, base 3, base 5, base 4 quizá, y bueno, base 10, que es claramente la más fácil de manejar. Todas esas potencias con bases sencillas, ustedes tienen que saber los resultados y mientras más experiencia tengan con potencia, van a saber descubrir que algunos números se pueden reescribir como una potencia. ¿A qué voy? Por ejemplo, un ejemplo, yo podría pensar en el 16. Y el 16, yo ya no lo pienso solamente como el 16, lo puedo pensar como 16 elevado a 1, lo puedo pensar como 4 elevado a 2, lo puedo pensar como 2 elevado a 4. O sea, cada número natural, entero, sobre todo los más conocidos, yo los puedo pensar como potencia. Cuando ustedes tienen más experiencia, se van dando cuenta de eso. Yo, por ejemplo, el 81 es 9 elevado a 2, pero también es 3 elevado a 4. Y si ya no tengo ningún recurso, podría decir 81 elevado a 1. O sea, hay números que se pueden escribir de varias formas con potencias de bases distintas y exponentes seguramente distintos. Y ahora, si el número es primo, el 7, por ejemplo, ese 7 no se puede escribir como potencia conocida, bueno, ahí no queda ninguna opción de colocarle 7 elevado a 1. No hay otra más. Entonces, entender que hay números que se pueden reescribir como potencia. Entonces, sobre todo aparece harto el de la base 2. 2, 4, 8, 16, 32. Entonces, mientras más experiencias tengan con potencia, las más van a reconocer que se pueden escribir con potencia. Y eso siempre hay que tenerlo claro porque perfectamente puede ser el planteo de un problema, por ejemplo. El saber pensar los números como potencia. Eso es súper clave que lo vayan desarrollando. Y se da con la ejercitación o con el trabajo que han hecho desde séptimo básico. ¿Qué más decirles en esta parte, antes de entrar a la última propiedad? El tema de la propiedad de potencia de una potencia es importantísimo para esto. Miren. Potencia de otra potencia. Entonces, si tengo una potencia, ¿cierto? A elevado a n que está elevado a m, yo la puedo reescribir, ¿cierto? De otra forma, tomando esta base original, que está representada con la letra A, ¿cierto? Déjenme colocarlo con la pantalla para que lo vean mejor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí está, ¿cierto? Potencia de otra potencia. Entonces, acá se conserva la base original, que está representada por letra A, y se multiplican los exponentes. Y ahí está el ejemplo. 5 elevado a 2, que está elevado a 3. Entonces se conserva el 5 y se multiplican los exponentes que están con los números más pequeños, y queda 5 elevado a 6. Entonces, esa propiedad, bueno, que se podría alargar quizás con más exponentes, se podría hacerlo con más potencia, pero esa propiedad es clave para entender este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, yo le escribí aquí 6 elevado a 10
y 36 elevado a 5. Entonces, ¿cómo saber que estas cosas son iguales? Están escritas de distintas formas. Si yo pienso en 36, como 6 por 6, esto es 6 elevado a 2. Y 6 elevado a 2 está elevado a 5. Y eso genera, por la propiedad de potencia de otra potencia, 6 elevado a 10. Entonces ahí me puedo dar cuenta que son iguales. Entonces, yo puedo tomar potencias, por ejemplo, 8 elevado a 10, por ejemplo. El 8 elevado a 10, yo lo puedo escribir como una potencia de base 2, por ejemplo. Porque el 8 es 2 elevado a 3. Y eso, como está elevado a 10, potencia de otra potencia, queda 2 elevado a 30. Entonces, la propiedad de potencia de otra potencia sirve muchas veces para transformar potencias de base más grandes, en este caso el 8, que se pueden reescribir como una potencia de base más pequeña. Entonces yo puedo transformar esta potencia que tenía base 8 a una potencia, por ejemplo, en este caso que tenía base 2. Entonces ahí está la justificación y uno se puede dar cuenta que puede reescribir las potencias de muchas formas. Eso quizás está como dentro de lo más difícil de este capítulo. Como lo que más le cuesta a los alumnos en general, como asumir o que vayan aprendiendo, y en realidad es pura práctica, mucha práctica. Vamos a seguir entonces con más potencias. ¿Qué más hay que decir? Entonces, volvemos a la pantalla. Entonces, tenemos aquí que, bueno, las propiedades, el papo-muda, ¿cierto? Ya se agrega entonces que la prioridad de las operaciones, con un ejemplo resuelto, ¿cierto? El papo-mudas, resolver primeros paréntesis, si hay un paréntesis dentro de otro, se resuelven desde adentro hacia afuera, se pueden calcular las potencias también. Multiplicaciones, divisiones, de izquierda a derecha, ¿cierto? Suma y resta. Y hay un ejemplo aplicado, ¿cierto? Donde hay paréntesis, se resuelven los paréntesis con las operaciones. Recuerden que dentro del paréntesis también se tienen que respetar el orden. Una multiplicación tiene que hacerse antes que una suma, por ejemplo, en un paréntesis, si es que están las dos. Después se resuelven las potencias, si las hay. Después de las potencias, multiplicaciones, divisiones de izquierda a derecha, en ese orden. Y por último, suma y restas en ese orden. Eso sí, estoy viendo algo que... aquí como que aquí hubo algo malo que colocaron acá. Aquí como un error, por ese caso ahí. Como que esa línea, como que está mal. Por si acaso. Sí, da 36, pero hay un error ahí. Eso da 16, listo, da 1... Sí, da menos 5, sí, da 36, pero hay como un problema del desarrollo. ¿Ya? Entonces, dentro de los números, vamos a ir colocando... Bueno, las potencias, por ejemplo, en los racionales, esto es extender, ¿cierto?, lo que son las potencias con fracciones, ¿cierto? Entonces, es lo mismo, las mismas propiedades, ¿ya? Fijarse que si, por ejemplo, en las potencias de igual exponente, cuando tenga que multiplicar las fracciones, voy a tener que aplicar la multiplicación de fracciones. Cuando tenga que dividir las fracciones, voy a tener que aplicar la división de fracciones, pero las propiedades son las mismas. Aunque nos queda la propiedad más importante, que aquí por lo menos no la vimos, ¿cierto? Que me interesa que ustedes puedan observarla. Hay una propiedad que es súper importante que se me va a haber pasado, que tiene que ver con la propiedad del exponente negativo. Tiene que estar por aquí, porque si no... Déjenme verlo, si está... Estaba con las fracciones, creo.
Sí, lo que pasa es que este tema de los... Me carga esto de manejarlo con el... Como que se me va. No está, qué raro. Veamos si está en la parte de las fracciones. Pero avancemos. Pero igual con las fracciones se explica algo mejor. Vamos a ver si está. No, 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 no. No está. Horda. Ya, pero si no, tampoco es como que bruto. Que Pero sea... la parte del logaritmo se usa harto, encuentro yo, como dar vuelta a la... Exactamente. ¿Qué cosa? El logaritmo, cuando... Ah, sí. Sí, ahí siempre. se usa eso. Oh, Sí. me carga el logaritmo. Pero vamos a la pizarra, para que la agreguemos. A ver, siempre digo lo mismo en octavo y en primero medio. El exponente negativo, en términos de cálculo, si yo quiero calcular el resultado de una potencia, ¿ya? Potencias de exponente negativo. Mejor dicho, ¿cómo? Entonces, si lo trabajamos en términos de cálculo, uno debe entender que si yo quiero calcular el valor de una potencia, 5 elevado a menos 3, ¿ya? En general, uno tiene que pasar por una propiedad de transformación, en realidad, donde yo tengo que transformar ese exponente negativo a positivo. Porque si la potencia tiene base positiva y tiene cierto exponente positivo, yo lo puedo calcular. Si tiene base negativa y exponente positivo, yo lo puedo calcular. O sea, si yo tengo el exponente positivo, yo sé el número de veces que se multiplica, entonces lo puedo interpretar y lo puedo calcular. Si la base es negativa, no importa. Pero si el exponente es negativo, tengo que transformar esto mediante propiedades. Y la propiedad, para mí, fundamental, que resume todo, es esta. Aunque hay algunos que lo hacen con enteros, pero es esta. Si yo tengo una base racional y el exponente es negativo, yo puedo invertir la base, eso se llama inverso multiplicativo, y cambiarle el signo al exponente. Y ahí yo puedo resolver, entendiendo que esto es positivo. Porque con la letra n incluso esto podría ser negativo. Pensemos que todo es positivo, esto es positivo. Entonces, cuando tengo este tipo de cosas, yo le coloco un 1 aquí abajo, y ocupo la propiedad, y esto queda un quinto elevado a 3. Arriba no afecta porque el 1 elevado a 3 es 1, algunos incluso se saltan ese paso, y abajo es 5 por 5 por 5, es igual a 125. Yo lo hice con harto detalle. La experiencia y el trabajo que ustedes hagan puede hacer que de aquí usted llegue directamente acá, porque tampoco es una potencia tan desconocida el 5 elevado a 3. Pero eso va a depender de cómo ustedes vayan automatizando y cómo va trabajando la memoria y la ejercitación. Pero esta es la propiedad fundamental. Si yo tengo una fracción, ¿cierto? Y está elevado a un número negativo, la transformación dice que esto es 3 medios y elevado al mismo exponente, pero en positivo. ¿Ya? Bueno, eso se resolverá, pero no es lo que quiero recalcar. Y si tiene un número entero, le puedo colocar un 1 abajo. Hay otra propiedad que ustedes pueden ver, la otra propiedad de esta, que es cuando la base es entera. Pero si no es tan imprescindible esta propiedad, si usted toma el número entero y lo coloca denominador 1, y con esta propiedad usted puede sobrevivir. Esta propiedad puede ser incluso no aprendida, si yo me sé esta propiedad y le voy colocando los 1 a los denominadores cuando la base sea. Pero si quieren usarla, también la van a ver seguramente en otro momento. Como ustedes quieran, no hay problema. A ver, el problema es cuando todo esto es con letras.
Y este es el tema de manejo, del manejo de cómo se trabajan todas estas cosas. Es súper importante que su mente tenga claro el tema de las potencias en fracciones. ¿A qué voy? Que cuando esto tiene letras, por ejemplo, a elevado a menos n, por ejemplo, yo no sé si esto es negativo o positivo, ¿ya? Porque el n podría ser negativo o positivo. Entonces no sé en realidad qué signo tiene esto en el exponente. Pero yo puedo hacer transformaciones. O sea, yo puedo decir que esto es 1 partido en a elevado a n, ¿ya? Puedo describirlo así o así, y de repente cuando damos resultados, por costumbre, igual que muchos acuerdos en matemáticas, de que las fracciones tienen que ser simplificadas, todos estos acuerdos que tiene de repente la matemática al momento de llegar al resultado final, uno de los acuerdos que suele usarse es que si tenemos que dar una respuesta en potencia, ojalá fuera en exponente positivo. Porque es más fácil de calcularlo, porque es más fácil de quizás entenderlo, más fácil de interpretarlo. Eso no quita así que de repente, en algunos proyectos más raros, en algún facsímil, aparezca una respuesta con exponente negativo para ver si están atentos. ¿Ya? Pero por costumbre, las respuestas suelen darse en exponente positivo. Entonces uno tiene que saber, por ejemplo, cosas así. Por ejemplo, si tengo... Vámonos con letras distintas para que vean. Entonces, da lo mismo la letra. Entonces, este tipo de potencias, que pueden tener exponentes negativos arriba o exponentes negativos abajo, se puede reescribir de muchas formas. Si quiero que todo tenga exponente, de hecho, sin resolver esto, sin simplificarlo ni aplicar propiedades, yo podría incluso colocar este abajo y este arriba. Entonces, si quiero dejar todo positivo, yo podría haber dicho a elevado a m por d elevado a i, ¿cierto? Se invierte. Y esto queda b elevado a n. Entonces, y c elevado a x. Entonces, en una fracción, una potencia que tiene exponente negativo, puede pasar del numerador al denominador simplemente cambiando el signo al exponente. Entonces, ese tipo de cosas son súper importantes a considerar. Y de hecho, de repente cuando, no sé, me acuerdo, más de alguno de ustedes me mandó algún ejercicio de cómo se resuelve potencia, y uno puede maquillar todo para que tenga exponente positivo, y uno puede trabajar con ese tipo de cosas y darse cuenta que esto es un tema de manipulación de los exponentes. Entonces, si esto es negativo, exponente negativo, yo lo puedo pasar arriba con exponente positivo. Si esto es negativo de arriba, puede pasar abajo con exponente positivo. Y yo incluso podría haberlo hecho al revés. Si esto quiero que tenga exponente negativo, lo podría colocar arriba. Si esto quiero que tenga exponente negativo, lo podría colocar abajo. Todo eso es como formas de escribir respuestas, o de ir manipulando la expresión para llegar quizás a un resultado. Quizás este ejercicio no es el mejor. Quizás después vamos a tener hartas potencias que se están multiplicando, dividiendo, y que con base y todo. Y que son buenos ejercicios para repasar propiedades de potencia. De igual base, igual exponente, potencia a la potencia, etc. Pero recuerden eso. Si ustedes tienen una fracción y ustedes tienen una potencia de exponente negativo o positivo, lo mismo, ustedes pueden cambiar del numerador al denominador solamente cambiando el signo del exponente. Y pueden moverse de arriba a abajo o abajo a arriba. Eso tenerlo súper presente. ¿Ya? Que es la gran propiedad y la más difícil que yo creo que se encuentra en esta parte, que es propiedad de potencias, de exponente negativo. Entonces, mientras les saco la foto, nos queda poquito, ¿cierto? Bueno, ahí nos volvemos a reunir para seguir. Profe, Cuenten. abajo puso c elevado a x. Sí, gracias. Sí, 6 elevado a x. Sí, no lo cambié. Ay, Sí. Entonces,
Eso es súper importante que lo tengan presente. A veces va a ser con números. ¿Ya? Vamos a ver si, por mientras, ya cortando la clase.